Estuve caminando por las calles donde pasé más de 10 años de mi vida y me dio un shock ver la diferencia entre dónde vivía yo y dónde vivo ahora. Estaba yo en una ciudad que está muy cerca de la capital de Ecuador, en América Latina, y me di cuenta de la gran diferencia entre esa ciudad y Dubái. Me da mucha curiosidad entender cómo llegué de una ciudad así a una ciudad que es totalmente lo opuesto. Dubái es una ciudad tecnológica llena de edificios gigantes. Donde yo crecí es una ciudad pequeña, donde casi no hay tecnología, con casas o edificios pequeños y obviamente con un nivel de abundancia muy diferente. Mientras que en América Latina tenemos una abundancia de recursos naturales, tenemos naturaleza, tenemos frutas, vegetales, en Dubái hay una abundancia diferente. Tienes una abundancia que muestra la riqueza que se puede crear en el mundo. Tienes los mejores autos de lujo, tienes edificios o apartamentos o casas que son de ensueño. Y yo me pregunto, ¿cómo una niña con sueños, con anhelos y con muchas inseguridades pudo ir de un sitio tan diferente a otro? Pasé por un sitio donde había un internet, donde me acuerdo que todas las noches yo iba a hacer mis deberes, a chatear con amigos y me daba cuenta que el internet no es accesible como ahora. Hoy todos tenemos la capacidad de poder conectarnos en nuestro teléfono y tener acceso a toda la información. En ese tiempo teníamos que salir a un sitio en donde podíamos tener acceso a internet y a computadoras y desde ahí solamente podíamos tener este beneficio. Lo que más me sorprende es que esa niña con tantos miedos, especialmente al dinero, hoy se haya convertido en una mujer próspera que sabe administrar su dinero. Esa niña que tenía miedo de que su potencial no sea explotado. Esa niña que sabía que había más para ella. Esa Cristina que tenía muchísimos sueños y que no sabía cómo lograrlos. Esa Cristina que no sabía cuál era su propósito, pero siempre lo estaba persiguiendo. Esa niña pequeña que tenía sueños gigantes y no sabía cómo lograrlos desde una ciudad tan pequeña. Esa niña que tenía miedo de quedarse sin dinero para poder seguir cumpliendo sus metas. Esa niña que ansiaba libertad, ansiaba que llegue el día en el que pueda viajar y descubrir nuevos lugares. Esa niña que veía películas y decía, algún día estaré ahí. Esa niña que veía una serie y quería también tener esa vida. Hoy esa niña ha llegado muchísimo más lejos de lo que soñó. No solo vivió en sus lugares favoritos, Nueva York, Los Ángeles, Dubái y Bali, sino también que ha viajado por el mundo. Es por eso que hoy les voy a contar cómo pasé de tener miedo a quedarme sin dinero a ser una inversionista. Lo que me llevó de vivir en América Latina a Dubái. Si eres nuevo por acá, hola, mi nombre es Cristina Nájera y después de pasar 8 años en cripto y 6 años en Dubái, mi misión es compartir todos los conocimientos que he adquirido para que hoy puedas adquirir una mentalidad de inversionista y eso te permita vivir una vida plena. Así que suscríbete, dale like y toma tu bebida favorita porque hoy vas a descubrir cosas que hice para cambiar mi mentalidad. Número 1. Entendí mi relación con el dinero. Y esto me tomó varios años. Cuando tenía 17 años, mi padre falleció. Ese momento fue crucial en mi vida porque no solo me hizo entender más de mí misma, entender más mi relación con el dinero, también me ayudó a descubrir mi propósito, que es hoy poder ayudarles a más personas a entender cómo funciona el dinero y cómo lo pueden hacer trabajar. Mi relación con el dinero cuando falleció mi padre era muy mala. Tenía mucho miedo de hablar de dinero, tenía mucho miedo de entender cómo funcionaba el dinero, tenía mucho miedo de no saber cómo distribuir el dinero que ahora yo tenía a mi corta edad. Cuando este mundo se me presentó, no entendía nada. Lo que sí tenía claro es que yo no quería tener miedo al dinero. Cuando murió mi padre, yo me sentí desprotegida. Cuando abría mis cuentas de las tarjetas de crédito, me sentía muy nerviosa. De hecho, ni siquiera quería abrirlas. Sentía que no tenía la capacidad para poder pagarlas. Sentía que no era capaz de generar más dinero. Ahí es cuando me di cuenta que necesitaba
cambiar, que necesitaba confiar en mí y entender cómo funcionaba el dinero. Es ahí cuando me empecé a educar, es ahí cuando empecé a leer muchos libros. El que les recomiendo muchísimo se llama Padre Rico, Padre Pobre, La psicología del dinero, porque esos libros te ayudan a darte cuenta de la diferencia entre las personas que están sobreviviendo y las personas que están disfrutando del dinero. Otra situación muy curiosa fue que me di cuenta que yo sentía que mi mamá me amaba solamente cuando me daba dinero. Es por eso que yo no era capaz de generar mi propio dinero, porque sentía la necesidad de que mi madre me dé su dinero para yo así sentirme amada. Es algo muy extraño, pero que en realidad te ayuda a darte cuenta de qué situaciones tú estás sosteniendo y por qué. Cuando yo me di cuenta de esto, que era algo muy inconsciente, decidí romperlo y desde ahí empecé a prosperar. Primero, el dinero me empezó a generar ansiedad desde que falleció mi padre y segundo, me causaba dependencia. Así que cuando solucionas esta parte, vas a darte cuenta que se te abre un mundo de posibilidades y vas a cambiar esa relación con el dinero. Hoy por hoy, para mí, el dinero es simplemente una herramienta que me ayuda a poder cumplir mis metas. Y es lo que me llevó de tenerle miedo a ahora ser una inversionista. Número 2. Conocer lo que me hace feliz a mí y encontrar la manera de monetizarlo. Esta parte ha sido fundamental para pasar de tenerle miedo al dinero a ser una inversionista. Muchas personas piensan que necesitan hacer algo que no les gusta, que necesitan hacer algo aburrido para tener más dinero, para hacer que el dinero trabaje para ellas. La realidad es que es mucho más fácil monetizar lo que ya te gusta hacer. Y hoy les voy a compartir un ejemplo de tantos. Cuando yo llegué a Dubái en el 2020, estaba fascinada con todo lo que había. Estaba emocionadísima de conocer a personas de más de 120 nacionalidades. Y me encantaba ir a eventos a conocer más personas. Cada persona me aportaba sabiduría y eso era muy valioso para mí, ya que yo era nueva en Dubái y también estaba aprendiendo más de tecnología. Un día decidí que quería que me paguen por lo que estoy haciendo. Así que dije, ¿cómo puedo hacer que me paguen por ir a estos eventos que ya me gustan? Esa semana revisé mi LinkedIn. Ahí encontré una publicación de un contacto mío que había conocido en estos eventos que estaba buscando a alguien que represente a esa empresa americana en Dubái en los eventos. Y yo era la persona perfecta para eso, porque yo ya iba a los eventos, me apasionaba la tecnología y simplemente iba a hacer que me paguen por algo que ya me gustaba hacer. ¿Y por qué esto me va a llevar a inversionista? Porque muchos de nosotros hacemos cosas porque nos gusta y ese dinero que yo recogía de mi hobby o de algo que me gusta, yo lo empecé a invertir. Y gracias a esto me di cuenta que no necesitaba miles de dólares para poder empezar a ser una inversionista. Les voy a compartir un bonus de este punto porque quiero que se den cuenta que no importa lo que hagan, siempre van a encontrar una manera de monetizarlo. A mí me parecía muy interesante el mercado de bienes raíces de Dubái porque es una ciudad muy nueva y que está construyendo muchísimo y tiene una visión a futuro impresionante. Así que decidí ser agente de bienes raíces especializada en inversión. Aprendí un montón de Dubái, pero también aprendí cómo invertir. Y aunque en ese momento tenía una creencia limitante, porque los clientes que yo tenía compraban propiedades de 600,000, 700,000 dólares, yo decía, necesito tener esa cantidad para poder invertir. El momento en el cual me involucré en esta industria, aprendí muchísimo cómo generar dinero con bienes raíces. Y de hecho, también gané dinero por eso, porque cada vez que yo vendía una propiedad, generaba una comisión. Y es así como en lugar de tener miedo a ser inversionista o a pensar que necesito muchísimo dinero, entendí que el ser inversionista empieza en tu mente. Número 3, este es súper importante que lo apliques desde ya. Cambio de identidad. Una persona que quiere pasar de tenerle miedo al dinero a ser inversionista tiene que verse como un inversionista, tiene que llevarlo a su identidad. Yo te voy a compartir cómo yo lo hice, pero créeme que cada persona tiene su manera de hacerlo, tiene su camino y es importante que lo descubras hoy y es algo que puedes ponerlo en práctica hoy.
Cuéntame en los comentarios cómo te va. Y esto lo puedes hacer en 2 pasos simples. Primero, descubre qué es un inversionista para ti. Escribe en un papel cómo se ve una persona que invierte en tu cabeza. Haz una lista de sus hábitos y luego empieza tú con los mismos hábitos. Para mí, una persona inversionista era una persona que entiende los mercados, así que yo ya había aprendido de esto. Segundo, una persona que invierte ese dinero, que tiene una parte de sus ingresos destinado para esto. Y yo me fui al extremo. Yo cuando quiero algo, de verdad, lo hago con todo lo que pueda para que se haga realidad. Así que mi primer mes siendo inversionista fue no cuando compré Bitcoin en el 2018, cuando estaba a $6,000. Yo ahí no me sentí inversionista todavía, a pesar de que ya lo era. Empecé a ser inversionista cuando un día me senté y dije, voy a empezar hoy. Y la pregunta que me voy a hacer, este es el segundo paso, la acción. La pregunta que me voy a hacer cada vez que use mi dinero es, ¿este dinero que estoy usando aquí me va a generar más dinero o simplemente se va a ir? Y es así como el primer mes pude invertir 90% de mis ingresos, haciéndome una pregunta tan simple. Y ya sé que esto es muy extremo, porque por ejemplo, lo que dejé de hacer fue, dejar de ordenar comida. Había días en los que yo llegaba cansada o al final del día me daba mucha pereza cocinar, así que lo que yo hacía era ordenar. Me di cuenta que ese era un gasto muy grande e innecesario, así que empecé a comprar comida y a cocinar yo misma y gracias a eso tenía mucho más dinero para invertir. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué vas a dejar de hacer para que tu dinero empiece a trabajar por ti, para convertirte en una inversionista? Y luego poco a poco lo fui disminuyendo porque dejé de hacer un montón de cosas y luego me di cuenta que tenía que ajustar mi estilo de vida. No quería dejar de hacer un montón de cosas que me gustaban, así que poco a poco fui disminuyendo del 90% a un porcentaje menor hasta que se ajuste a mi estilo de vida. Número 4, empezar con lo que me puedo permitir perder. Muchas personas entran al mundo de las inversiones pensando que se van a hacer millonarios de un día al otro o pensando que es muy fácil y rápido, cuando en la realidad puede ser un proceso en el cual experimentes pérdidas. Y a mí me ha pasado muchas veces. Lo importante es que yo ponía dinero ahí que sabía que no era algo que necesitaba. Si han visto mis vídeos anteriores, yo les hablo de 3 carteras. La cartera del amor propio, la cartera de la paz y la cartera de la vida. En la cartera de amor propio es donde yo pongo mis inversiones. En la cartera de la paz es donde yo tengo un colchón por si algo pasa y ese dinero está disponible para mí. Y la cartera de la vida es donde pongo el dinero que uso diariamente. Entonces, teniendo claro que hay que tener dinero para cada cosa, la cartera que yo uso para inversiones es la cartera del amor propio, porque sé que ese dinero es dinero para mi futuro, para mi futura yo, para mi retiro. Y yo sé que no lo voy a necesitar en 1, en 2 o en 3 años. Quiero que hoy te quites la creencia de pensar que necesitas miles de millones de dólares para empezar. Puedes empezar con 1% de tus ingresos, puedes empezar con $10, puedes empezar con $5. Lo importante es que seas consistente. Si dices, voy a empezar cada 5 de junio a las 9 de la mañana, hazlo todos los meses. Este, como cualquier otro, es un hábito, así que tienes que cultivarlo y tienes que hacerlo familiar para ti. Tu identidad cambia cuando tus acciones cambian. Cuando tú dices, ok, soy un inversionista y empiezas a hacerlo constantemente, vas a ver que va a ser parte de tu día. Al principio era muy difícil hacer esto, tenía miedo, tenía mucha ansiedad, así que lo que hice es ayudarme a tener éxito. ¿Y cómo hice esto? Poniendo música que me gustara cuando vaya a hacer estas transacciones, tomando una bebida que amo, que es el bubble tea. Yo iba caminando a comprar mi bubble tea, me sentaba con el bubble tea con música linda y hacía mis transacciones a pesar de que tenía miedo o ansiedad, porque sabía que eso es lo que me iba a ayudar a avanzar. También sabía que como era nuevo, mi cuerpo tenía miedo de hacerlo. Pero con este hábito consistente, ahora es normal para mí. Ahora lo veo como algo simple como cepillarme los dientes. Y número 5, mi favorita, la que les dije antes, es el pedirle sabiduría
a Dios. Yo sé que muchos de nosotros nos enfocamos en pedirle dinero a Dios. Queremos 1 millón, queremos $1,000, queremos que pague nuestras deudas, queremos que nos lleve de viaje, queremos un montón de cosas. Y yo también caí en eso de pedirle muchas cosas materiales a Dios, y creo que está bien querer cosas materiales, pero lo que me di cuenta es que en lugar de pedir cosas, pedir sabiduría. Porque cuando tienes sabiduría, no solo te van a llegar más cosas, no solo vas a poder ser capaz de crear algo que te traiga más dinero, sino también vas a poder administrarlo y vas a poder multiplicarlo, que eso es ser inversionista, cuando pones tu dinero a trabajar, a que se multiplique. Y de hecho, Dios nos habla muchísimo del dinero. Les he contado en mis otros capítulos cómo hay partes en la Biblia que nos hablan de multiplicar el dinero, que nos hablan del dinero en sí. Y es muy importante que no le pidamos solo dinero a Dios, sino también sabiduría. Porque cuando tienes sabiduría, vas a poder tomar decisiones con criterio. Vas a poder crear productos que te generen más dinero. Vas a poder tomar más decisiones conscientes que te van a ayudar a donde quieres llegar. Y tal vez no te den los $1,000, sino 1 millón. ¿Por qué? Porque ahora no estás ¿Por qué? Porque ahora no estás limitada por una cantidad. La sabiduría vale más que el oro, lo dice en Proverbios 16:16. Desde que yo le empecé a pedir a Dios sabiduría, empecé no solo a generar dinero, sino también a multiplicarlo. De hecho, cuando llegué a Dubái, yo tuve mucho dinero y se me acabó todo. ¿Por qué? Porque no supe administrarlo, no supe multiplicarlo. Y gracias a ese aprendizaje puedo venir aquí a compartirte todo lo que he aprendido, porque yo he pasado por eso. He pasado por tener un salario muy, muy alto y luego perder todo ese dinero por no saber cómo usar el dinero. Hoy te invito a que empieces a pensar como inversionista, a que dejes de tenerle miedo al dinero, porque simplemente es una herramienta de intercambio. Míralo como es, no lo mires como algo que te gobierna, porque tú tienes el control sobre él. Me encantó verte hoy. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, porque todos se merecen una vida plena. Te dejo más información abajo, te mando un besito y nos vemos en el próximo capítulo.